Escucha este dato. Asturias es la autonomía donde más tiempo se tarda en encontrar un empleo. 16 meses de media, que se compara con 14 meses en toda España y Galicia, 13 meses y medio en Castilla y León y 13 meses en Cantabria. Otro logro del socialismo empobrecedor. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, con la ayuda fundamental de David Núñez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales. Soy @Diego Barceló en Twitter y en Instagram. Y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Antes que nada, quiero hacer un pequeño comentario sobre los resultados de las elecciones en Italia, que de manera imprevista creo que sirvieron como un buen detector de tontos, porque tú ibas pasando los distintos medios y donde decía, ganó la ultraderecha, ahí dices, este es un tonto. Ganó la extrema derecha, ganó el fascismo, etcétera. Ahí son tontos, o mal informados, o subvencionados también pueden ser, ¿sí? A ver, esta señora Meloni es evidentemente de derecha, es una señora conservadora, eso es innegable, y ella tampoco lo oculta. Ahora, de ahí a pasar a fascismo y ultraderecha, eso ya no. ¿Por qué? Porque extrema derecha, en tiempos normales, siempre se interpretó el nazismo, y el nazismo es una acusación muy grave, porque el nazismo, como sabemos, es la ideología criminal que mató a 6 millones de judíos y que provocó la muerte de decenas de millones de personas por un loco que llegó al poder. Entonces, cuando alguien dice extrema derecha, está vinculando a una persona con eso y eso ya es pasarse. ¿Por dónde comienza por qué se la vincula a Meloni con el fascismo? Porque cuando tenía 15 años, ahora tiene más de 40, cuando tenía 15 años se afilió al Movimento Sociale Italiano, que era un partido neofascista. Pero eso cuando tenía 15 años, como digo, ahora tiene más de 40. Y ella ha dicho una cosa que a mí me pareció muy significativa. Ella dijo, ya hemos mandado al fascismo a la historia y hemos condenado la falta de democracia y el antisemitismo del fascismo. Y ahora viene otra cosa muy importante. Pero la izquierda aún no condenó al comunismo. Y entonces esto es muy importante, porque el otro día se cumplieron 3 años desde que el Parlamento Europeo aprobara una declaración en la cual equiparaba al nazismo con el comunismo como dos ideologías totalitarias opuestas a los valores europeos y cuya difusión el Parlamento Europeo condena. ¿Sí? Lo increíble es que en España tenemos ministros comunistas gracias al PSOE y a Pedro Sánchez. Pero cuando uno dice la izquierda no condenó al comunismo, ¿qué quiere decir? Yo te doy un solo dato, porque si nos pusiéramos a hablar de los crímenes del comunismo no terminamos en 3 meses. Solo en los años 30, es decir, antes de la guerra, de la Segunda Guerra, entre las purgas en el ejército, las purgas a intelectuales, profesores, universitarios, poetas, escritores, periodistas, campesinos, gente común, la gente que mandaron a los campos de trabajo forzado en Siberia y la hambruna que provocaron las políticas stalinistas, si tú sumas todo eso, tienes entre 17 y 22 millones de muertos solo en los años 30 en la Unión Soviética. Entonces, Hitler fue un tremendo criminal que, como todos sabemos, mandó a matar a 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, decenas de miles de homosexuales y tantos otros enemigos políticos.
pero Stalin no le andaba la saga, porque como te digo, solo en los años 30 en la Unión Soviética murieron entre 17 y 22 millones. Digamos, ¿lo quieres dejar en 17 millones? Dejémoslo en 17 millones. Bueno, la izquierda nunca ha pedido perdón, nunca ha abjurado de eso. Es más, todavía lo reivindican. Y en España hay ministros que reivindican eso. Entonces, si tenemos eso, a mí que no me hablen de que Meloni, cuando tenía 15 años, se afilió al movimiento sociale italiano, porque realmente es algo, digamos que no es tomarnos por imbéciles. Y otro detector de tontos surgió cuando en más de un medio se podía leer que bueno, que el triunfo de Meloni no, digamos, era como que era ilegítimo porque había bajado mucho la participación en las elecciones italianas. Pero yo me puse a mirar los datos y resulta que la participación en las elecciones italianas fue del 64%, ¿sí? ¿Sabes cuál fue la participación cuando ganó Pedro Sánchez las últimas elecciones? 66. Es decir, que la izquierda sectaria dice que el triunfo de Meloni no es legítimo porque votó el 64%. Ahora, sin embargo, que Pedro Sánchez ganara en unas elecciones con una participación del 66% les parece perfectamente legítimo y que todas las barbaridades que emanan de esa elección les resulta fenomenal, empezando por los estados de alarma inconstitucionales y todas las leyes y todo el pacto con los partidos separatistas, el indulto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, las elecciones italianas fueron un excelente e inesperado detector de tontos y también, como te dije antes, de subvencionados y de malinformados. Feijóo hizo una propuesta para bajar el IVA de algunos alimentos, del 10 al 4%. Y la verdad, con el argumento también de combatir la inflación. Y a mí me preocupó porque Feijóo, nos guste más o nos guste menos, es la persona que tiene más probabilidades de suceder a Pedro Sánchez. Y me preocupa que entonces una persona que tiene que llegar a hacer una importante limpieza moral y conceptual y después de gestión también, después de este gobierno, haga una propuesta que yo no sé si se basa en un mal asesoramiento económico, cosa que sería de gran preocupación, o de demagogia, que sería también igualmente preocupante. ¿Por qué te digo esto? Si una persona que no sabe nada de economía va al supermercado, compra y cuando sale mira el ticket, ve que algunos productos tienen un 4 de IVA, otros un 10 y otros un 21. Bien. Entonces esa persona puede decir, bueno, si bajaran el IVA, podrían bajar los precios. Entonces, ese razonamiento es lógico en apariencia. Estoy tomando agua porque si no la garganta no me da. Es un razonamiento lógico, pero al mismo tiempo implica un desconocimiento de cómo se fijan los precios en el mercado libre. Antes que nada, hay que tener claro lo siguiente. La inflación, te lo voy a explicar después con un poco más de detalle, es un fenómeno monetario. Y la inflación surge cuando la cantidad de dinero crece más deprisa que la cantidad de bienes. Por lo tanto, en teoría, hay dos maneras de combatir la inflación. Una es controlando o reduciendo la cantidad de dinero, y la otra, que es mucho más difícil en la práctica, aumentar rápidamente la producción de mercancías y servicios para reequilibrar la relación entre dinero y bienes. Rebajar el IVA no hace ninguna de las dos cosas. Ahora te comento,
¿cómo se fijan los precios en el mercado libre? Los precios libres surgen de la interacción de compradores y vendedores, de la interacción de las valoraciones. Tú tienes 1 kilo de patatas y para ti tiene un determinado valor. Y el comprador que quiere esas patatas para hacerse una tortilla o patatas fritas tiene otra valoración. Bueno, hay un punto en que en el mercado, que hay un montón de personas que quieren comprar y vender patatas, se produce lo que se genera el par marginal y ahí se genera el precio. Bien. A lo que voy es que un comprador está dispuesto a pagar X por el kilo de patatas. Ahora, si tú bajas el IVA a las patatas, la valoración de la persona no cambia. Si yo estaba dispuesto a pagar 1,20 el kilo de patatas, si bajan el IVA, yo igual estaba dispuesto a pagar 1,20. No cambia la valoración. Entonces, si tú bajas el IVA de un precio libre, lo más probable, dependiendo de varias cosas, pero lo más probable es que el precio tienda a quedarse en el mismo nivel. Por supuesto que con un mayor margen de beneficio para el vendedor, pero que tampoco ese margen sería, no sería permanente, porque ese margen luego se iría trasladando a las etapas previas de producción y entonces al final quedarían las cosas más o menos como antes. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero cuando el gobierno bajó el IVA del gas y de la electricidad, en el recibo sí pagamos menos. Sí, porque no son precios libres, son precios totalmente regulados. Yo te estoy hablando de precios libres. Y los precios de los alimentos de los que estaba hablando Feijóo eran precios libres. Ahora, es verdad que el gobierno está recaudando por la inflación más de lo que tenía previsto. También, aunque se dice menos, hay costes que al gobierno también le suben por la inflación, porque el gobierno también compra cosas, va a tener que subir los salarios, va a tener que subir las pensiones. Pero bueno, digamos que al gobierno le queda un saldo neto favorable en recaudación, digamos de 20.000 millones de euros, para hacer simplemente un ejemplo, no importa tanto el número. 20.000 millones, si tú coges una calculadora, te das cuenta que alcanzarían para suprimir por completo las cotizaciones sociales de los 1.000 primeros euros de salario durante 2 años a 2,5 millones de personas. Quiero decir, el gobierno le puede decir a las empresas, miren, ustedes contraten, digamos, todo lo que sea incrementar la plantilla, contraten, y los primeros 1.000 euros no llevan cotizaciones sociales durante 2 años. Es decir, que si contratan a una persona por el salario mínimo, no tiene que pagar ni una cotización social. Bien. Durante 2 años para 2,5 millones de personas. Entonces, como medida para fomentar la contratación, me parece una medida muy potente, con esos 20.000 millones. Y además, con el beneficio extra de que esos empleos que se podrían crear, a su vez esa gente gastaría el dinero y se recaudaría más de IVA, se recaudaría más de IRPF, etc. Te doy otra alternativa. En números redondos, rebajar cada punto del impuesto de sociedades tiene un coste de unos 1.000 millones de euros. Por lo tanto, si tuviéramos un gobierno razonable, una alternativa sería reducir de manera permanente 5 puntos del impuesto de sociedades. Con esos 20.000 millones da de sobra. ¿Por qué? Pero tú miras, bueno, no, pero alcanza solo para 4 años. No alcanza para más, porque en esos 4 años va a haber crecimiento y va a haber también inflación y va a haber más inversión y más empleo producto de esa reducción del impuesto de sociedades. Por lo tanto, con 20.000 millones puedes recortar 5 puntos de manera permanente el impuesto de sociedades. Y de esa manera, además, en el corto plazo se podrían compensar
al menos parte del aumento del coste de la financiación de las empresas por el aumento de los tipos de interés. Y esa inversión adicional que provocaría la reducción del impuesto a sociedades también permitiría generar más recaudación de IVA, IRPF, cotizaciones sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que estaría mejor la gente, las familias, rebajándole el IVA del 10 al 4 de algunos alimentos o de todos los alimentos para que esos precios, para que el mismo mecanismo de fijación de los precios libres y la misma inflación, digamos, anule esa rebaja en poco tiempo, o aprovechar para eliminar las cotizaciones sociales para 2,5 millones de nuevos trabajadores o para reducir 5 puntos el impuesto de sociedades? Yo creo que es evidente que las familias, la sociedad en su conjunto, estaría mucho mejor si dejan el IVA como está y hacen las otras cosas. Yo ya sé que la propuesta de Feijóo tenía un coste fiscal de solo 1.000 millones. No estamos hablando, pero yo estoy hablando, lo que te quiero explicar es el tema conceptual. No puede venir una persona que está llamada a ser, con altísimas probabilidades, el próximo presidente de España, con una medida que no soluciona nada y que ese mismo dinero podría usarse para, como te digo, otras alternativas. Te estoy dando 2 ejemplos, pero se pueden plantear más que sean, digamos, más potentes. Es decir, hacer un uso más eficiente de ese mismo dinero. Y el otro tema que hay que hablar es el tema de los impuestos, que lo dejé para el final porque es el más largo. Vamos por partes. Empezó Isabel Díaz Ayuso rebajando el IRPF, deflactándolo para todos los tramos del IRPF. Muy bien. Y a partir de ahí vino Moreno Bonilla, que lo redujo para los primeros 35.200 euros, el presidente de Murcia, que lo rebajó solo para los 4 primeros tramos, y el socialista Chimo Puig para los que tengan rentas de menos de 60.000 euros anuales. A mí lo que me preocupa es el error conceptual, o sea, cómo el socialismo marca la agenda e impone su criterio. Cuando tú dices, rebajo el impuesto solo para los que ganan menos de tanto, estás rompiendo la igualdad ante la ley. Y estás dándole más poder al político, que tiene una arbitrariedad total para decir quién paga más y quién paga menos. Y para eso no está el gobierno. No solo rompe la igualdad ante la ley, sino que esto muestra que la progresividad en la mente de los socialistas de todos los partidos no tiene límite. No tiene límite. El IRPF en España ya es súper progresivo. Tú fíjate, el tipo máximo de IRPF en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Comunidad Valenciana, llega al 54%, al 54%. En Reino Unido lo van a bajar al 40%. En Alemania creo que es el 45%. Bien. Y esa misma persona, ese mismo presidente de esa comunidad que tiene el tipo de IRPF más alto, nos habla de que hay que hacerlo más progresivo. Por eso te digo, cuando la idea de la progresividad se asienta en el resentimiento y la envidia, lo que en realidad quieren es cobrarle el 100% a los más ricos, suprimirlos. Y nunca hay que olvidar que la propuesta de los impuestos progresivos, incluso dice textual, impuestos fuertemente progresivos, viene del Manifiesto Comunista, porque es una propuesta pensada para demoler el sistema de libre mercado y libre iniciativa individual. Por lo tanto, cuando yo veo a
políticos del PP y del PSOE, diciendo que, felicitándose porque el sistema es más progresivo. Yo digo, esta gente no leyó el manifiesto comunista, no sabe que estamos dando pasos hacia el socialismo con eso. O sea, es que es increíble. Es que es increíble. La única que lo hizo bien fue Ayuso porque lo deflactó igual para todos, que es lo que corresponde. Y Chimo Puig, como buen socialista, dijo, su declaración para mí fue la más clara. Dijo, progresividad y redistribución de la riqueza, que son los principios básicos en los que deben basarse los impuestos. Yo digo, ¿los impuestos no estaban para financiar los servicios públicos? ¿Qué es esto de progresividad y redistribución de la riqueza? Tienen la cabeza tan carcomida por el socialismo que se olvidan de que el sentido inicial y el único sentido que tienen los impuestos es financiar los servicios comunes para financiar las actividades indelegables del gobierno, no para andar repartiendo y volviendo a repartir una y otra vez con criterios arbitrarios y cambiantes. Es verdaderamente muy preocupante porque la falta de claridad en los conceptos elementales es total. Hoy un marxista tiene motivos para felicitarse. Entonces, todos los que defendemos la libertad individual tenemos que estar tristes, porque el marxismo ha dado un paso más. Las ideas marxistas han dado un paso más. Incluso de la mano de gente que se cree que está combatiendo a la izquierda. Y otra cosa que a mí me llama la atención es que esta nueva idea de decir no, porque la rebaja de impuestos es para el 97% de contribuyentes y para el resto no. Es, una vez más, no solo rompe la igualdad ante la ley, sino que es la admisión de que el gobierno hace lo que quiere. Mañana quiere, en vez del 97 al 90 le vamos a rebajar y al otro 10% le vamos a aumentar, al 95, al 84, al número que quieran. Eso no me parece ni siquiera democrático. ¿Qué es eso? Y entonces, en este contexto, que supuestamente los medios presentan como una carrera para rebajar impuestos, pero ya te digo, exceptuando a Ayuso, que es una persona que tiene gente alrededor que sí tiene buena cabeza, como Laschetti, como Manuel Llamas. Hay otros que tienen cerca y no tienen tan buena cabeza, pero bueno, no importa. En el área económica me refiero. Excepto ella, esto ha sido un planteamiento socialista en todos los demás casos porque, insisto, han hecho más progresivo algo que ya era muy progresivo, y si uno sabe cuáles son las consecuencias de los impuestos progresivos, no debería más que estar en contra. Lo que tendrían que haber intentado hacer es lo opuesto. Ahora, si a mí me dicen, mira, lo que pasa, queremos reducir más, pero no podíamos, tenemos recursos, ok, pero explíquenlo. No salgan a felicitarse de que le rebajan los impuestos a una mayoría sí y a otros no. Expliquen las cosas como son. Y en este contexto aparece el gobierno, que es un gobierno, como sabemos, de mentirosos, inescrupulosos, ineptos, comunistas. Entonces, claro, ¿qué puede salir de todo eso? No tienen ningún problema en decir una cosa, mañana dicen la contraria, en tergiversar, en mezclar las cosas, en dar vueltas. Es realmente increíble. La misma gente ya nos tienen acostumbrados, que primero dijeron que rebajar el IVA a la electricidad y el gas era una medida cosmética que no sirve para nada, y luego lo hicieron. Venían diciendo que no se puede reducir los impuestos. Bueno, ahora se inventaron unas rebajas que dicen que
quieren para España un sistema federal, etcétera, etcétera, y luego lo que hacen es homogeneizar el impuesto de patrimonio. Es una cosa increíble. El otro día te hablaba de la ministra de Hacienda como una persona cuyas ideas están basadas en la envidia y el resentimiento. Todas las medidas tributarias que ha presentado son exactamente eso. Pero además tienen una trampa, porque es verdad que en algunos casos rebajan algunos impuestos, algunas migajas, rebajan un poco, pero el neto, la recaudación neta, para el gobierno va a subir. O sea, ellos dicen, están las comunidades autónomas rebajando impuestos, no nos podemos quedar afuera de ese movimiento. Entonces, el gobierno nacional presenta una rebaja de impuestos, pero las acompaña con otras subidas, por lo cual al final recauda más que antes. Es una cosa increíble. Y dos de estas medidas tienen un claro, demuestran una vez más los prejuicios socialistas y además, por el mismo motivo, son fuertemente empobrecedoras. Este impuesto que le llaman de solidaridad, como los Kirchner, que también usan esa palabra solidaridad, pretenden que la gente que tiene más de 10 millones de euros pague 3,5% por año. Entonces tú dirás, bueno, yo no tengo ni 20.000, a mí qué me importa, que paguen total. Esa idea de decir, como tienen mucho, les tengo que quitar, les tengo que robar y ellos no se tienen que ofender. Es como si una persona, porque es grandota, tú le puedes dar cachetazos, o sea, una persona delgada le puede dar cachetazos y no, tú eres grandote, eres un patobica del gimnasio, no te puedes ofender si yo te pego. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, no. Lo que es un robo, aunque le robes a un Linchera o aunque le robes a Amancio Ortega, es exactamente igual. Pero yo te digo, si tú, bueno, ojalá fuese tu caso, pero digamos, si una persona tiene 15 millones de euros, tendría que pagar 525.000 este año y otros 525.000 el año que viene. ¿Tú te crees que una persona que tiene 15 millones de euros va a pagar más de 1 millón en 2 años porque lo quiere María Jesús Montero? Estamos todos locos. No va a ser así. No lo van a pagar. Se van a ir a otro lugar. Se van a ir. Porque una persona con un patrimonio de 15 millones de euros es recibida con los brazos abiertos en cualquier país. Y además, insisto, no tienen ni que recorrer mucho. Se van a Portugal. Pero además esta gente es que no tiene la menor idea. Si tú tienes 15 millones de euros, supongamos, invertidos totalmente en el bono del gobierno español a 10 años, los intereses que te paga ese bono no te alcanzan para pagar el impuesto. Y si tú tienes una empresa, ¿sabes cuánto es la rentabilidad sobre los activos? Es decir, los beneficios dividido todo lo que tiene la empresa. Todos los activos. Bueno, para las pymes incluyen hasta empresas con 200 empleados. O sea, las empresas medianas ya son empresas, bueno, el ROA, la rentabilidad sobre el activo, no llega al 3%. Entonces, si tú tienes una empresa y tienes invertido ahí, la rentabilidad del año no alcanza para pagar el impuesto que se inventa María Jesús Montero, que además es adicional al IRPF y a todo lo demás que tengas que pagar. Por lo tanto, te vuelvo a decir, ¿tú crees que una persona que tiene más de 10 millones de euros se va a quedar en España a que María Jesús Montero le robe? De ninguna manera, se van a ir. Y entonces yo te pregunto, ¿tú crees que vas a estar mejor con los millonarios en Portugal? Vas a estar peor. Eso es el socialismo empobrecedor. Ese es el socialismo empobrecedor. Fuera los ricos y nos quedamos los pobres. Y claro, nos quedamos los pobres y cada vez más pobres. Pero, entonces una vez más, ¿lo hacen por estúpidos? No, lo hacen porque son unos resentidos. Son resentidos. Prefieren la pobreza antes de ver a otro que tenga más que ellos. Y de paso,
al empobrecernos, nos van haciendo cada vez más dependientes, que ese es el verdadero objetivo último. Una sociedad dependiente de la paguita, bajo la forma y el nombre que le pongan, para tener voto cautivo. Entonces, ¿podemos aceptar esto? ¿Podemos desentendernos de este impuesto porque es para los ricos? ¿Podemos desentendernos que de golpe a una empresa que tuvo pérdidas le dicen que no, que el año que viene, si empezaran a desgravar toda la pérdida, no pueden, que tienen que desgravar la mitad nada más? ¿Eso es solidaridad? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Es difícil imaginarse un grupo de gente tan sectario, tan incompetente, tan mentiroso, tan resentido, y que esto esté pasando en España. Realmente, la gente que votó a Sánchez, yo no sé, los que no estén de acuerdo tendrían que salir a la calle. Y si están de acuerdo con esto, o están muy mal informados, no tienen idea de cuáles son las verdaderas consecuencias de esto, están muy mal informados, o están enfermos de resentimiento. Porque cualquier persona, no hace falta ser liberal, cualquier persona que se dé cuenta que una persona, ¿por qué la vamos a maltratar porque tenga más que otro? ¿Qué es? Es que están tratando a la gente que tiene más de 3, 5, 10 millones como si fuesen ladrones. Como si todos hubieran hecho su fortuna con negocios ilegales. Y no es así. Alguno habrá, pero la inmensa mayoría, como el caso de Amancio Ortega, se hizo multimillonario porque Ortega enriqueció a todos los demás, enriqueció a sus empleados, enriqueció a su pueblo, enriqueció a un montón de hospitales con un montón de donaciones, de equipos que si no tendrían, que salvan la vida de mucha gente todos los días, enriqueció a cada uno de los que le compran ropa, porque esa gente compra la ropa porque valora más la ropa que el dinero que entrega a cambio, por lo tanto ganó. Entonces, ¿por qué hay que castigarlo a Amancio Ortega? Amancio Ortega, si es verdad que tiene pongamos 1.000 millones, ¿qué va a pagar? 35 millones de euros, porque se le ocurre a María Jesús Montero. Es una cosa, hemos llegado a un nivel que nunca hubiéramos pensado. Pero el refranero español es tenebroso en ese sentido, porque dice, otro vendrá que bueno te hará. No me puedo imaginar quién es el que hará bueno a Pedro Sánchez.